Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Ahora, cuando llegamos al capítulo 35 del libro de Ezequiel, estamos en una porción del libro de Ezequiel al que se le ha catalogado ser un mensaje de restauración. En los primeros 32 capítulos de este libro, el profeta entrega un mensaje de retribución. Él es un atalaya, oye la palabra del Señor y luego advierte al pueblo. Eso es lo que Dios le llamó a hacer en el capítulo 3 del libro de Ezequiel. Dios lo llamó a ser un atalaya. Oye mi palabra y advierte al pueblo lo que está por venir. Y aquel mensaje de retribución en estos 32 capítulos, les recuerdo por cierto que su lengua había sido pegada a su paladar durante estos 7 años y medio de ministerio, excepto cuando Dios quería decir algo a través de él, despegaba su lengua y le permitía declarar la profecía. Pero empezando en el capítulo 33 y hasta el capítulo 48 de este libro de Ezequiel, hay aquí un mensaje de restauración. Vimos ayer la restauración del pueblo judío. Hoy vamos a ver información adicional, pero no es un mensaje de restauración. En la mitad de este mensaje de restauración hay un mensaje de retribución nuevamente. Capítulo 33 comienza el mensaje de restauración. Capítulo 34 se menciona reiteradas veces que efectivamente Dios va a buscar a su pueblo, al pueblo judío, y los va a llevar de regreso a su tierra. Capítulo 36 se habla más de 30 veces acerca de la tierra. En el capítulo 37 se habla acerca de los judíos y su restauración. En los capítulos 38 y 39 Ezequiel habla acerca de la destrucción de los enemigos de Israel. De los capítulos 40 al 46, Ezequiel usa 202 versículos para detallar todo lo que va a ser reunido en ese templo que Dios va a construir. Capítulos 47 y 48 habla de la distribución de la tierra entre las 12 tribus de Israel. Entonces, es un mensaje de restauración. Una restauración del pueblo judío, y no solo del pueblo, sino de sus prácticas también. Pero aquí, en el capítulo 35 de este precioso libro, Ezequiel, hay un mensaje de retribución. Un mensaje de retribución pronunciado contra cierta gente. Y creo que va a ser como actualizarnos y nos ayudará a entender mejor algunos de los eventos que están desarrollándose en nuestro mundo hoy. Capítulo 35, versículo 1 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir, profetiza contra él, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Ese es un duro pronunciamiento de juicio sobre el monte Seir. En el verso 5 vemos una de las razones. Él tiene 2 razones aquí en este capítulo. En el versículo 5, él nos da una de las razones por las que Dios va a juzgar el monte Seir. Lea conmigo, por favor, el versículo 5, Ezequiel 35, 5. Por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Bueno, entonces, porque ellos mataron a los hijos de Israel, ellos iban a ser totalmente destruidos, como si nunca hubiesen existido. Jeremías capítulo 49, versículo 18 dice que ellos serán como Sodoma y Gomorra. Miren el verso 10. Otra razón por la que ellos van a ser juzgados tan duramente. Capítulo 35, verso 10. Por cuanto dijiste, y esto se refiere a las 2 naciones. A propósito, ayer hablé acerca de los 2 estados de Israel. Así que esta es una confirmación nuevamente de los estados judíos.
por cuanto dijiste, las 2 naciones y las 2 tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira, y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido cuando te juzgue. Y sabrás que yo Jehová he oído todas tus injurias. Noten cómo blasfemaron a Dios. Todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel. Cuando ellos hablan contra el pueblo judío, Dios considera eso una blasfemia. Cuando Él dice, te juzgaré por eso, verso 13, y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. De esa manera Él pronuncia juicio contra el monte Seir. Bueno, el juicio contra el monte Seir aquí, en la mitad del mensaje de restauración, es muy fuerte, y no creo que se pueda hablar palabras más duras contra un pueblo que las que se encuentran aquí en el capítulo 35 del libro de Ezequiel. Pero, ¿quién es el monte Seir? Probablemente esto nos obligue a investigar, ya que este es un pronunciamiento de juicio tan profundo como para investigar quién es el monte Seir. Así que vayan conmigo, si desean, al capítulo 35 del libro de Génesis. Génesis capítulo 35, vamos a dar algo de información que nos ayudará a determinar quién es el monte Seir. Pongan allí un marcador o su dedo y busquen también el capítulo 25 del libro de Génesis. Entonces tengan ambas citas, por favor. Iremos de una a otra rápidamente. Capítulo 25 es un capítulo proféticamente importante en la palabra de Dios. Nos da todos los hijos, todas las familias de Abraham. No vamos a mirar a todas sus familias, simplemente vamos a mirar una familia. Y esa es la familia del hijo de la promesa, Isaac. Miren el verso 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. A propósito, Rebeca era de un lugar llamado Siria, y él la elige para ser su esposa. Quiero que noten lo que hace Dios. Estoy seguro que Dios se ríe. Sé que Él se ríe. El Salmo 2 dice que Él se ríe. Y por eso estoy seguro que Él se goza en algunas de las cosas que Él hace. Quiero tan solo que noten lo que hizo aquí para el viejo Isaac. ¿Recuerdan a la mamá de Isaac, Sara? Ella fue estéril, ¿verdad? Así que, ¿qué hace Dios? Dios le da a Isaac una esposa con el mismo problema que tuvo la mamá. Miren aquí en el versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Ahora, ¿qué más pienso que es gracioso aquí? Isaac quería un hijo, y así podía continuar con su familia. Y no sé si Isaac se le pasó la mano con la oración, o si el Señor simplemente estaba divirtiéndose, pero en lugar de darle un hijo, Dios le da 2 a la vez. Los primeros gemelos que encontramos en la Biblia. Noten el verso 22. Su esposa ha concebido. Rebeca va a tener familia. Verso 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Miren, ella tenía 2 niños en su vientre y estaban luchando. Ella no entendía por qué estaba pasando eso. Por eso fue al Señor para preguntarle, ¿por qué está pasando esto, Señor? El Señor regresa y le responde a su oración y responde su pregunta, pero al mismo tiempo le va a dar una profecía que es única y muy importante que entendamos. Miren el verso 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Van a haber 2 naciones. Ella tiene 2 niños en su vientre. Sabemos que son Jacob y Esaú. Estos 2 niños van a ser separados. Llegarán a ser 2 naciones en el mundo. Y van a ser 2 diferentes pueblos. Noten la última cosa que él dice. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Y cuando ustedes lean el resto de esta historia en los primeros años de la vida de estos 2 gemelos, llegarán a la conclusión que Rebeca, en complicidad con su hijo Jacob, hicieron todo lo posible para arrebatar del primogénito su primogenitura y su bendición. En realidad, nada de eso tuvo que ser hecho.
Si ella simplemente hubiera escuchado al Señor, Él le dijo, te voy a dar eso. Pero ellos tuvieron que conspirar y manipular para hacer que eso sucediera. Ella se unió con Jacob para hacer esto. Ustedes saben lo que pasa. Los niños nacen. El primero en salir es Esaú. No completamente al principio. En realidad su calcañar estaba trabado con la mano de su hermano Jacob. Y así no todo su cuerpo salió antes que Jacob. Pero de todas formas fue el primogénito. El primogénito en una familia judía obtiene la primogenitura. Eso significa que recibe todos los privilegios como primogénito y recibe además la responsabilidad de guiar a la familia hacia la nueva generación. También, a la muerte del padre, el padre pronuncia una bendición sobre el hijo mayor y Dios honrará el pronunciamiento de esa bendición muy particular. Pero si ustedes continúan leyendo, sabrán qué sucedió. Crecen los niños, están terminando la adolescencia, alrededor de 20 años. Un día, Esaú está afuera en el campo, trabajando un poco aburrido tal vez, y Jacob recibe un grandioso y rico almuerzo de parte de su mamá y corre al campo para tratar de contrariar a su hermano. Cuando llega al campo, su hermano está allí, lleno de sudor por todo el trabajo que ha tenido. Levanta la mirada y ve a Jacob y le dice, oye Jacob, dame un poco de tu comida, me estoy muriendo de hambre. Y Jacob dice, de ninguna manera te daré mi comida. Si quieres un poco, anda a pedirle a mi mamá. Mamá hizo esta comida para mí. Me voy a sentar por aquí en la sombra y voy a disfrutar de mi almuerzo porque es mío. Finalmente, Esaú continuó en una discusión de tira y jala con su hermano gemelo Jacob, y finalmente Jacob manipuló a Esaú hasta el punto que Esaú dijo, puedes quedarte con mi primogenitura si quieres. Solo te pido dame algo de tu almuerzo. Y así le vendió su primogenitura justo allí. Bueno, ese es el primero de los dos privilegios para el primogénito que Esaú le da su primogenitura. Ahora, vamos unos años más adelante, hacia el capítulo 27 del libro de Génesis, y vemos que los niños se han hecho adultos, y su papi ya está un poquito mayor. E Isaac está a punto de morir, está casi ciego, ve con dificultad, y es para él el tiempo de pronunciar la bendición sobre el primogénito. Entonces le pide a Esaú que pase a su habitación y le dice, Esaú, tú sabes cuánto me gusta el guisado, quiero que vayas a cazar un cabrito. Mata el cabrito, prepáralo, haz un guisado para mí y tráelo y tengamos una gran comida juntos. Y entonces pronunciaré la bendición sobre ti. Bueno, Rebeca había estado oyendo esto desde algún lugar por allí, detrás de alguna cortina tal vez, y corre donde Jacob. Y le dice, mira, ya sé cómo podemos conseguir no solo la primogenitura para ti, conseguiremos también la bendición. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer eso, mamá? Oh, no te preocupes por eso, ya lo tengo todo planeado. Tu hermano Esaú ha salido a matar un cabrito para hacer un guisado y llevárselo a tu papá. Mientras él está allá afuera, tratando de encontrar un cabrito para hacer el guisado, yo voy a vestirte como tu hermano gemelo. Vamos a tomar una de sus ropas viejas, una que huela a él, ¿no? Te la pones y cuando entres donde tu papá, ya sabes que está casi ciego, él solo olerá y pensará que es tu hermano. Buscaré alguna piel de animal, la ponemos sobre tu brazo porque, bueno, tu hermano es muy velloso y a ti, pues, muy difícilmente te crece algo de vello. Pero ponemos la piel del animal sobre tu brazo, así tu papá toca tu brazo y pensará que es Esaú. Y a propósito, no te preocupes por el guisado. Yo le enseñé cómo hacer un guisado. Escucha, yo tengo bastante allí en la congeladora, está guardado. Así que es solamente cuestión de sacar una calentadita en el microondas, se la llevas, el guisado va a estar listo, mucho antes de que tu hermano regrese. Así tendrás una comida que comer con tu papá y conseguirás que él pronuncie la bendición sobre ti. ¿Qué te parece? Bueno, a Jacob le pareció bien. Entonces se lanzaron a hacer esto.
Bueno, ¿qué sucede? Esaú llega caminando con el guisado justo después que Jacob se ha ido, habiendo ya recibido la bendición de su papá. Quiere decir que el viejito Isaac fue engañado. Le entregó la bendición a Jacob pensando que era su hijo primogénito, Esaú. Ahora, miremos esto en la conversación. El capítulo 27 del libro de Génesis nos da la conversación que tuvieron cuando Esaú entra. En el verso 38 dice: y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Ahora, desmenuce usted esto. Básicamente tuvo una rabieta. Estaba muy enojado por la situación. Bueno, Isaac condescendió y le dijo: ok, voy a darte una bendición, hijo mío. Miren el verso 40. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. El siguiente versículo nos dice que Rebeca se dio cuenta que esto iba a suceder. Ella tenía un hermano que vivía en lo que ahora conocemos como Turquía, un lugar llamado Harán. Entonces le dijo a Jacob, su hijo: es mejor que te vayas de la ciudad por un par de meses. Tu hermano está tan enojado con lo que hemos hecho que él va a tratar de matarte. Entonces Jacob toma sus posesiones, se va al norte para estar con su tío por algunos años. Ahora, ustedes saben la historia. Se levanta una mañana, se alista para dar de beber a sus animales y de pronto una jovencita muy bien parecida se acerca caminando. Él se enamora de ella inmediatamente, quiere casarse con ella y entonces es manipulado, así como él mismo ha manipulado a muchos. Raquel tenía una hermana no tan bonita como ella, pero bueno, Jacob terminó casándose con ella y luego se casó con la bonita. Así que tenía dos esposas, una fea y una bonita. Bueno, es tiempo que él regrese a la tierra prometida para estar con su familia una vez más. Su suegro le da un montón de bueyes con manchas y se van. Regresan a Israel. Llegamos al capítulo 36 de Génesis. Veamos qué va a suceder. En el capítulo 32 de Génesis, Jacob en su camino a la tierra prometida tiene una lucha toda una noche con Jesucristo. Antes de que la noche terminara, él dijo: quiero que tú seas algo especial para mí. Bueno, en ese momento Jesucristo tocó el muslo de Jacob y le hizo cojear por el resto de su vida. Ahora, ¿por qué le tocó el muslo? Porque ese es el músculo más fuerte en el cuerpo de cualquier persona. El muslo es 10 veces más fuerte que cualquier músculo en el cuerpo. Y así, a causa del confabulador Jacob, Jesús le tocó el muslo y haría de él un cojo por el resto de su vida. Pero también le cambió el nombre. Ahora este confabulador ya no tenía el nombre de Jacob y cambió de Jacob a Israel, que significa yo pelearé por ti. Y así Dios pudo trabajar con Jacob desde ese momento de su vida. Él regresa a la tierra, cruza el río Jordán, viene a donde Esaú está viviendo. Cuando él regresa, hay algunas cosas que suceden. El Señor va a tener que separar a estos chicos, y vamos a ver por qué, pero primero notemos en el versículo 1, capítulo 36, verso 1, ahí vamos a notar que a Esaú le fue cambiado el nombre también. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel. El nombre de Esaú fue cambiado a Edom. Y así, cuando usted lea a través de la palabra de Dios, si usted lee acerca de Esaú, usted puede leer acerca de Edom. Cuando se usa la palabra Edom, se refiere al área, el área geográfica, la porción del sur de lo que hoy conocemos como Jordania, donde él va a vivir, pero también se refiere a Esaú mismo. Ahora, note qué sucede aquí mientras vemos cómo se desarrolla esta historia. Mire el verso 6 del capítulo 36. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados,
y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Él va a tener que salir del área e ir a algún otro lugar. Ahora, Dios va a hacer una decisión, y a través de una elección soberana, va a permitir a Jacob permanecer en la tierra prometida. Miren por favor, capítulo 37, verso 1. Génesis 37, 1 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Allí es exactamente donde Jacob va a estar. Canaán, la actual Israel. De esta manera Dios le da a Jacob Israel en este momento. Yo sé que esto más parece una lección de historia, pero permanezcan allí conmigo. Trataré de hacer esto emocionante. Vamos a ver un poco de historia antes que veamos la profecía. Ahora, ¿por qué van a tener que separarse estos dos hermanos? Vaya de regreso al capítulo 36, versículo 7. Y esta es la razón por la que ellos se separan. Porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Ambos habían llegado a ser tan prósperos y no era posible que permanecieran en la misma tierra. Y la tierra no podía abastecer a los dos con sus hijos, con sus siervos, con su ganado. Ellos tienen que separarse. Y así Jacob obtiene la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Y Dios envía a Esaú a otro lugar. Noten a dónde va. En el verso 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Ahora, meditemos en Ezequiel capítulo 35. Ese juicio fue pronunciado sobre el monte de Seir. El monte Seir se define como la tierra en donde Esaú fue a vivir. Se encuentra en lo que conocemos actualmente como Jordania. Si usted tiene un mapa en la parte posterior de su Biblia, mire dónde se encuentra el Mar Muerto. El extremo sur del Mar Muerto. Ponga su dedo allí y baje hacia el Mar Rojo. Todo lo que hay en medio es Edom, en el lado este del valle del Jordán. Esa es la ubicación que Dios le dio a Esaú. Y de esa manera Esaú se fue a su cuartel general. ¿Usted sabe dónde era su cuartel general? Su cuartel general estaba en una ciudad llamada Petra. Petra es la ciudad más singular del mundo. Fue elegida como una de las 7 maravillas del mundo. Ahora es un lugar que todo el mundo va a querer visitar porque es una de las 7 maravillas. He estado allí más de 100 veces probablemente. Es una ciudad singular. Es una ciudad impenetrable. Tiene los colores del arco iris y cuando el sol se desplaza por el cielo, estos colores cambian mientras usted los está mirando. Es sorprendentemente bonito. Se le llama la ciudad rosa. Es allí donde Dios envió a Esaú para vivir, en el monte Seir. Cambió el nombre de la cordillera a Edom. Las montañas de Edom, y cuando usted lee acerca de este lugar en la Biblia, es allí donde él fue a vivir. Se ubicó en la ciudad llamada Petra. Ahora, todo eso que les dije ha sido hasta aquí un poco de trasfondo. Antes de dejar el capítulo 36, mire el verso 12 conmigo y tome nota de esto. Solo mantenga todas estas cosas en mente porque estoy tratando de armar algo. Mire el verso 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Y ella le dio a luz a Amalec. Subraye Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. El nieto de Esaú se llama Amalec. Vaya por favor al capítulo 17 del libro de Éxodo. Usted seguramente recordará lo que sucede en el capítulo 17. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, los hijos de Israel son sacados de la esclavitud de Egipto. Dios le da a Moisés esa responsabilidad y así él guía alrededor de 2 millones de judíos fuera de la esclavitud. Ellos llegan a un lugar en el Mar Rojo, el mar se divide en 2, cruzan en tierra seca y luego todo el ejército egipcio es destruido cuando ellos intentan cruzar también, igual que los israelitas. Peregrinan más o menos 1 año antes de llegar a las faldas del monte Sinaí. En su camino, llegan al monte Sinaí donde ellos reciben los 10 mandamientos. Luego llegan a un lugar llamado Refidim.
Ustedes tal vez recuerden la historia aquella donde Moisés tuvo que sostener la vara de Dios sobre su cabeza, y Aarón y Hur al lado de él, en el valle allá abajo los israelitas estuvieron peleando contra los amalecitas, los descendientes de Amalec, quien fue el nieto de Esaú. Los amalecitas peleaban contra los israelitas y estaban ganando, pero cuando Moisés levantaba los brazos con la vara de Dios, los israelitas ganaban. Cuando Moisés se cansaba y dejaba caer sus brazos con la vara por debajo de su cabeza, los amalecitas empezaban a ganar. Moisés se esforzaba para sostener la vara sobre su cabeza de nuevo, porque así los israelitas ganaban. Finalmente él hacía que Aarón y Hur sostuvieran sus brazos arriba y así los israelitas pudieron ganar. Pero no todos los amalecitas fueron destruidos, no todos. Algunos vivieron. Algunos se fueron hacia Gabaón, y Gabaón está cerca de Jerusalén. Vaya conmigo al capítulo 15 de 1 Samuel. Allí en ese capítulo nosotros tenemos el registro del primer rey de Israel, el rey Saúl. Samuel es un profeta. Él fue el encargado de nombrar al rey Saúl como el primer rey. Luego en el capítulo 15 vemos que Dios le da a Samuel otra profecía. Miremos rápidamente, capítulo 15, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ahora miren el verso 3. Esto es lo que Dios le dice a Samuel para que él a su vez le diga al rey Saúl: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mata todo. Y después de decir eso, Samuel se fue. 2 días después, él regresa, camina hacia el rey Saúl. Rey Saúl, ¿recuerdas lo que Dios me dijo que te dijera que hicieras con los amalecitas? Ah, sí recuerdo. ¿Mataste todos los amalecitas? Maté a todos los hombres y mujeres. Niños de pecho, maté a todos, sí. Y los animales, maté a todos. Ve. ¿Qué es ese ruido? No sé. Samuel preguntó a Saúl nuevamente: ¿mataste todos los amalecitas? Sí lo hice. ¿Mataste todos los animales? Sí, los maté a todos. Me parece como que oigo el balido de una oveja. Así es el balido de una oveja. Bueno, no maté a todas las ovejas. Tomé algunas sin defectos y sin manchas. Eran perfectas. Pensé que podríamos ofrecerlas en sacrificio al Señor. Escuchen lo que dijo Samuel al rey Saúl en este momento. Rey Saúl, es mejor obedecer que ofrecer sacrificios. Preste atención, por favor. Eso predica por sí mismo. Es mejor hacer lo que Dios dice que tener que confesar el pecado. Él le dijo al rey Saúl: ¿mataste a Agag, rey de los amalecitas? No lo hice. ¿Por qué no mataste a Agag? Por su dinero. Pensé que podíamos usarlo para nuestra causa. ¿Dónde está Agag?, pregunta Samuel. Traedme a Agag, rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente, pensando que ya se les había pasado la ira. Samuel, el profeta, tomó la espada de Agag y le dijo: Agag, ¿ves esta espada? Esta espada ha dejado a muchas madres sin hijos. Hoy dejará a tu madre sin su hijo también. Y tomó la espada de Agag y cortó a Agag en pedazos. Porque cuando Dios dice que hagamos algo, Él está diciendo eso precisamente, que hagamos eso que nos pide. Usted no cree que estoy inventando, ¿verdad? Mira el versículo 33, primera de Samuel, capítulo 15, verso 33. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag,
delante de Jehová en Gilgal. Vaya por favor al libro de Esther. El libro de Esther habla acerca de un rey llamado Asuero. Asuero es el cuarto de los reyes persas y más rico que los 3 reyes juntos que le precedieron. Tuvo una esposa llamada Vasti y controlaba 127 provincias. Era un tremendo estado real desde India en el este hasta Etiopía en el oeste. Controlaba un vasto imperio, el mundo conocido de aquel entonces. Ese fue el rey persa. Y Vasti, su esposa, era una hermosa dama y muy talentosa. Y él va a ella un día y le dice: Vasti, todos los gobernadores de las provincias vendrán y quiero que te muestres a ellos. Vasti mira al rey Asuero y le dice: de ninguna manera, cariño. No voy a modelar para tus gobernadores. Bueno, usted sabe, el rey Asuero no sabía qué hacer. Por eso reunió a sus consejeros, uno de los cuales era Amán. Y el rey dijo: ¿qué haremos? Y ellos dijeron: Rey Asuero, tú no puedes ser rey si tu esposa no te obedece. Vas a tener que destronarla. Entonces, ¿qué hizo? La destronó. Pero en este momento es tiempo para que él busque otra esposa. Así que llama a sus asesores para que le traigan otras posibles esposas. Bueno, ellos están mirando por allí y de pronto una hermosa muchacha aparece por la esquina y él dice: ¡wow! Esta es una señorita muy atractiva. Ella camina hacia él y él le dice: ¿cuál es tu nombre? Esther, responde ella. Bueno, Esther, quiero que seas mi reina. Y así él elige a Esther para ser su reina. A propósito, ella tenía un primo llamado Mardoqueo, que era judío, así como Esther. ¿Vio? El viejo rey Asuero no se daba cuenta que estaba casándose con una mujer judía. Y no fue mucho tiempo después que ella entrara en la realeza que los judíos habrían de ser exterminados. Ahora, esa es la historia de Esther. Les conté eso para meterlos conmigo en lo que sigue. Miren el verso 1 del capítulo 3. Quiero mostrarles qué sucede. Y después de estas cosas, a propósito, lo que sucedió fue, solo déjenme contarles algo antes de leer el verso. Un día, Amán, el segundo en el reino, entró en la ciudad por las puertas de la ciudad y estaba allí sentado el primo de Esther, Mardoqueo. Todos se postraban ante Amán cuando él pasaba por allí, excepto el viejo Mardoqueo. Y Amán dijo: oye tú no te arrodillas ante mí. Mardoqueo dijo: bueno, me parece que eres bastante astuto para darte cuenta. No voy a arrodillarme ante ti. No me arrodillo ante nadie excepto ante Dios. Esto puso muy enojado a Amán. Entonces se fue al rey Asuero. Ahora vayamos al verso 1 del capítulo. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Bueno, hasta aquí ha sido una lección de historia. Déjenme explicarles un poco lo último que hemos leído. Amán, hijo de Amedata Agageo, lo cual significa que fue descendiente de Agag, el rey de los amalecitas, que leímos en 1 Samuel 15. Los amalecitas, bueno, ellos eran descendientes de Amalek, el nieto de Esaú. ¿Ve la progresión? ¿Cómo vienen las cosas? De Esaú, Amalek, de Amalek, Agag, y de Agag, Amán. Todos estos 4 queriendo matar judíos, lo cual a su vez es la bendición que Esaú recibió de su padre Isaac. A propósito, Amán tuvo un tatara nieto. Su nombre, Herodes el Grande. ¿Qué hizo qué? Él dijo: maten a todo niño judío de 2 años para abajo. Nos vamos a deshacer del rey de los judíos. Yo no quiero ningún otro rey de los judíos aquí, porque yo soy el rey de los judíos. Y así mandó matar a todos los niños judíos de 2 años para abajo. Ese Herodes el Grande también sigue de la línea de descendientes de Esaú, gente que busca matar judíos. Vaya al libro de Abdías, por favor. Libro de Abdías.
Eso le tomará unos cuantos minutos, pero hágalo rápido, por favor, el tiempo se está terminando. Abdías está entre Amós y Jonás. Es esa parte en su Biblia donde todavía hay hojas pegadas, ¿no? Abdías es el libro más pequeño en el Antiguo Testamento y es de hecho el libro más pequeño en toda la Biblia. Esa es la razón por la que es tan difícil encontrarlo. Abdías es otro pronunciamiento de juicio sobre los edomitas. Veamos un poco este libro. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom, es decir, Esaú y sus descendientes. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Ahora, aquí está la razón por la que Dios va a juzgar a los edomitas. Verso 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Verso 10, otra razón. Por la injuria a tu hermano Jacob. Tú matas a tu hermano y estás orgulloso porque lo hiciste. Eso va a traerte abajo. Regrese al versículo 3. La soberbia de tu corazón. Y aquí está por qué ellos están tan orgullosos. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Permítanme ilustrar esto. Digamos, por ejemplo, que este salón es Petra. Tiene 65 kilómetros cuadrados. Es un hermoso lugar. Hay una sola entrada a Petra. Se llama Sik. Eso es árabe. Significa barranco alto y angosto. En algunos puntos, en este barranco es casi tan ancho como el largo de mi brazo. Ya se darán cuenta qué angosto es. La carretera del rey va desde la entrada de Petra. A propósito, ¿usted sabe qué es la carretera del rey? Es el lugar para los comerciantes por donde viajan desde África en su camino a la Meca para vender sus mercaderías allá en el Golfo Pérsico, y desde allí pueden salir al resto del mundo, o el Mar Rojo. Entonces ellos caminaban todo ese camino. Déjenme decirles qué hacían los edomitas. Ellos vivían en esta ciudad impenetrable, Petra. Corrían a la carretera del rey, robaban a los comerciantes. De cualquier forma ellos podían protegerse en la ciudad. Ahora, si ellos entran en Sik, ¿qué podría pasar? Vea, los muros tenían 500 pies de alto. Entonces podían subir sobre el muro con teteras o pavas de agua hirviendo y podían echar el agua sobre sus enemigos cuando entraban y así los mataban quemados. Pero si penetraban en Sik y llegaban a la entrada principal, ¿saben cómo era allí adentro? Unos talladores de piedra famosos habían llegado a Petra. Habían tallado todo tipo de edificios bonitos allí adentro. Son tipos de templos, hay todo tipo de casas adentro. Lo que quiero decir es que la primera cosa que usted ve cuando entra en Sik es ese maravilloso edificio llamado la tesorería. Bueno, la manera en que se talla esas piedras no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Porque si empieza de abajo, se cae sobre usted. Usted simplemente se moriría. Pero ellos pusieron sogas entre los precipicios y tallaron ese hermoso edificio llamado la tesorería. Si usted vio la película Indiana Jones, allí aparece este edificio. Cuando él corre a través del Sik en su caballo, ese edificio es el que él vio. Y usted ve ese hermoso edificio allí, ¿verdad? Hay un coliseo adentro con capacidad para 7,000 personas. Es un lugar majestuoso. Y hay acantilados hechos por Dios y también por el hombre. Y así, si sus enemigos vienen, si estaban bajo ataque, podrían correr a los acantilados como águilas a su nido para descansar allí seguros. ¿Quién va a vencernos?, dirían. Tenemos nuestra protección aquí en nuestro escondite. Nadie puede vencernos. Dios dice, yo puedo. Yo puedo vencerte. ¿Y cómo lo hizo? Vayamos al verso 7 de Abdías. 350 años antes, Dios dio una profecía a Abdías para decirle cómo acontecería todo esto. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar.
Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. ¿Qué sucedió? Los edomitas habían invitado a estos talladores de piedra para venir a sentarse en medio de Petra y tener un banquete. Era un banquete como el que usted jamás ha visto en su vida. Y justo en medio del banquete, los nabateos, los talladores de piedra, sacaron sus espadas y empezaron a matar a los edomitas. Bueno, los edomitas se alistan para escapar, entonces salen corriendo de Sic, van hacia el oeste, cruzan el valle del Jordán, entran en el sur de Judea. Cuando entran en el sur de Judea, se convirtieron en idumeos. Cambian sus nombres otra vez. Idumeo en griego significa sur de Judea. Un idumeo muy famoso fue Herodes el Grande. Todo lo que les he dicho hasta aquí es profecía cumplida ya. Desde el verso 1 al verso 14 en Abdías, todo eso es profecía cumplida. Déjenme mostrarles un interesante pensamiento. Miren el verso 10. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. ¿Recuerda que le dije en la clase anterior? En el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor entró en Jerusalén y la destruyó, eso fue en el año 586 a.C., y cuando Nabucodonosor dijo, ¿quién quiere quemar el templo?, todos levantaron sus manos. Entonces echaron suertes y la suerte cayó sobre los descendientes de Saúl, los edomitas. Ellos quemaron el templo y en ese momento sellaron su condena para siempre. Todos los versículos hasta el verso 14 son profecía cumplida. Empezando en el verso 15, esto es profecía que aún tiene que ser cumplida. Permítame ver esto con usted rápidamente. Estamos a punto de finalizar. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Observe esto un momento, por favor. La frase, el día de Jehová, se usa algunas veces en el Antiguo Testamento. Nos habla de un periodo de tiempo. Tiene un día específico y un día general. El día de Jehová es cualquier momento en la historia cuando Dios intercede personalmente en los asuntos del hombre en la tierra. El uso general de esta definición es después del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento no se ubica dentro del día de Jehová. El día de Jehová comienza después del arrebatamiento y se extiende a través de los 7 años de tribulación, la segunda venida de Cristo, los 1000 años, que es el reino milenial, y termina antes del juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20:11. Allí en Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Un gran trono, un trono blanco. Así que esos 1007 años comprende el día de Jehová. Esto es un alargado periodo de tiempo. Pero el día de Jehová, como se usa en el libro de Zacarías, es el día en que Cristo ponga sus pies en la tierra nuevamente. ¿Cómo se determina cuál es cuál? ¿Cuál el uso general y cuál el específico? Bueno, por el contexto. Y el contexto de Abdías es el día en que Jesucristo regresa a la tierra. Noten ustedes, versículo 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, ¿está hablando de tomar una bebida alcohólica? ¿Subir al monte del templo y emborracharse? No, está hablando de ser intoxicados de poder, de querer controlar el monte del templo. Y eso es exactamente lo que ha sido hecho por casi 2000 años. Mire aquí en el verso 17. Mas en el monte de Sión, Sión es un sinónimo de Jerusalén, ¿no? Así que cuando usted ve a Sión, está hablando de Jerusalén. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Verso 18.
La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Al retorno de Cristo, los judíos aniquilarán a los edomitas. A propósito, creo que sería mejor si termino con el resto de la historia. Le dejé con los edomitas corriendo hacia el sur de Judá. Ellos llegaron a ser los idumeos. Los idumeos, uno de ellos llegó a ser Herodes el Grande, fue el responsable de restaurar el templo en el tiempo de Jesucristo. E incluso a ese templo se le llegó a llamar el templo de Herodes. En el año 70 después de Cristo, en cumplimiento con la profecía que Cristo hiciera, los soldados romanos entraron por el valle del Cedrón, devastaron el templo, destruyeron la ciudad de Jerusalén y dispersaron a los judíos hacia los 4 extremos de la tierra. Déjenme decirles a dónde fueron dispersados los edomitas. A un lugar en los Balcanes llamado Bosnia. Allí es donde los edomitas fueron enviados, a Bosnia. Eso fue en el año 70 después de Cristo. El tiempo de mi intervención ya se termina. Permítanme rápidamente ir hacia 1917. El general Allenby, comandante de las fuerzas británicas, derrota al imperio turco en el valle de Jezreel. Él va a Jerusalén y oye sobre el imperio otomano. Va a haber una ceremonia de rendición. El día es 9 de diciembre de 1917. Sé esta historia por la hija de Horacio Spafford. ¿Usted recuerda a Horacio Spafford? Él compuso la canción Estoy bien con mi Dios. Él fue un misionero en la colonia americana en Jerusalén. Él y su hija estuvieron allá ese día cuando todo esto sucedió. El general Allenby se sube en su caballo blanco, cabalga hacia la entrada de Jaffa, va a una ceremonia de rendición. Al llegar a la entrada, tira de las cuerdas de su caballo, lo desmonta. Su asesor militar le dice, Señor, ¿no va a la ceremonia? Él dice, sí. Entonces el asesor le pregunta, ¿por qué se baja de su caballo entonces? Este responde, porque un día mi Salvador Jesucristo entrará en un caballo blanco a esta ciudad. Yo voy a entrar caminando. Camina y toma la rendición. Mientras se rinde, mira y sabe que tiene que nombrar a alguien como alcalde de Jerusalén. Ahora, el imperio otomano, que estuvo a cargo del Oriente Medio por 400 años, ahora ya no está en el poder. Entonces nombra un nuevo alcalde en Jerusalén. Ve un hombre. Su nombre es el Husaini. El Husaini, usted es ahora el alcalde de Jerusalén. Ese joven apuesto que viene con usted, ¿cuál es su nombre? Amán el Husaini. ¿Es su sobrino? Amán el Husaini tiene 11 años en 1917. Amán Husaini crece, va a la Meca, llega a ser el Ayayumán, le hacen el mufti de Jerusalén, el líder islámico más poderoso en todo el Oriente Medio. En 1938 se vuelve mensajero oficial de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler le dice, ven a Berlín, te mostraré cómo podemos desaparecer el mundo de los judíos. Ayayumán el Husaini viaja a Berlín. Adolfo Hitler le pone a cargo del mundo islámico y su objetivo de exterminar al mundo judío. Adolfo Hitler estableció una radio de 1 millón de watts en la costa mediterránea en Mónaco. Él dijo a Ayayumán el Husaini que fuera a esa poderosa estación de radio e hiciera un llamado a los musulmanes del mundo para destruir judíos. A propósito, todo lo que estoy diciendo está documentado en el Museo del Holocausto en Jerusalén. Estoy escribiendo un libro sobre esto. Simplemente estoy yendo a través de la historia rápidamente. Luego Hitler le dice que regrese a Israel y destruya a los judíos. Y aquí está lo que él dice. Antes que vayas a Israel, pasa por Bosnia y saca la unidad de comando élite de Bosnia. Si usted sabe algo acerca de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler usó una guerra relámpago para tomar un país. En la delantera de todo el batallón
estaba la unidad de comando élite de Bosnia. La Segunda Guerra Mundial comenzó por causa de Bosnia. Ellos eran la unidad de comando élite que Hitler usó para tomar un país. A Yahya el-Husseini, hay una foto de él en el Museo del Holocausto inspeccionando esos comandos élites. Él los busca, los lleva a Israel. Es 1948, la Guerra de la Independencia. Las Naciones Unidas han dicho a Israel que pueden llegar a ser una nación entre las naciones del mundo, y el mundo árabe dice, los arrojaremos al mar. Y la unidad de comando élite de Bosnia entra para liderar la lucha, pero pierden. Ese no fue el final. A Yahya el-Husseini tenía un sobrino también. El nombre de su sobrino es Yasser Arafat. ¿Prestó atención? Yasser Arafat, a Yahya el-Husseini, Husseini el-Husseini, Herodes el Grande, Amán, Agag, Amalek, Esaú. He ido en forma como retrocediendo para que se den cuenta que este Esaú llega con sus descendientes hasta Yasser Arafat. Eso quiere decir que los descendientes de Esaú son los palestinos de hoy, quienes van a tratar de matar a los judíos y tomar sus tierras. Exactamente lo que está diciendo allí. Y Abdías nos dice, ¿cuándo se terminará eso? No cuándo negociarán paz. Pero en la segunda venida de Cristo, los palestinos, los edomitas, serán destruidos y serán como si nunca hubieran sido, por siempre. Nunca antes en la historia hemos estado en una situación así. Nunca los edomitas tuvieron ese poder. Serán destruidos cuando Cristo regrese. Pero antes de eso, 7 años de tribulación, y antes de eso, el arrebatamiento de la iglesia, y estamos fuera de aquí para estar con Jesucristo. Una pregunta, mi amigo. Si estamos aquí, donde el libro dice, Cristo regresará, ¿cuán cerca podría ser ese momento, ese arrebatamiento? Podría ser esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias por tu preciosa y santa palabra. Es sorprendente, asombrosa, elocuente, precisa, absoluta, llena de autoridad. Nos muestra un escenario que hemos visto descrito a través de una lección de historia, y esa lección de la profecía. Nunca jamás en la historia del mundo este escenario ha tenido lugar como hoy. Los líderes de este mundo están tratando de traer una solución al conflicto palestino-israelí. Esa es la lucha de Jacob y Esaú. Nunca lograrán eso. Solo Cristo podrá hacerlo cuando vuelva. Y estamos en ese punto de la historia, Señor. A la luz de eso, si tú vas a determinar según lo que esta descripción divina nos dice, nosotros debemos tomar decisiones que estén de acuerdo contigo. Y permítenos darnos cuenta de la urgencia del momento en el que estamos viviendo, y así vivir a la luz de tu verdad. Gracias por darnos tu palabra para ayudarnos a entender los tiempos. En tu precioso nombre oramos, con acción de gracias. Amén. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.